creo que hablando de una institución, lo primordial son de 45 minutos a una hora. Ya en un consultorio privado puede extenderse un poquito más, pero en sí no hay algo que dictamine un cierto horario para una entrevista inicial. Gracias. Adelante, ¿quién lo toca? ¿Ya? Yo creo que no hay un tiempo estándar, todo depende de la problemática del paciente, porque estás en un espacio privado, o sea, no es como que te agenden una cita y agendan a lo mejor la otra. Hay que tratar como de tener un tiempo estimado para una terapia, pero al final del día, si viene muy mal un paciente, pues no le vas a decir, ay, ya se acabó su tiempo, para lo vayas, ¿no? Yo creo que no hay un estándar. Ok, gracias. Adelante. Si quieres. Sí debes de tener un límite conforme a qué cantidad de minutos debes de tener con ese paciente. ¿Por qué? Porque no sabes si, como en mi caso o en el de Nuria, tienes el TDAH y entonces te aburres y dices, ay no, ya qué hueva, y 2, 3 horas no te la vas a aventar ahí sentado o platicando con el terapeuta. Bueno, pero es chisme, no es terapia, no cuenta. Entonces sí tiene que ser un límite específico para que no pierdas esa concentración del paciente. ¿Aproximadamente cuánto consideras tú? De 45 a una hora. Ok, gracias. Adelante, Sí, compañero. comentando al respecto, de hecho, por eso las clases en los salones son de 50 minutos en secundaria y más o menos de una hora para los diferentes niveles, por el periodo en que una persona puede mantener su atención sobre un tema concreto. Y esto aplica tanto para el paciente como para el entrevistador, además del desgaste que implica para un terapeuta estar 50 minutos hablando en una sesión con un paciente y que después sigue otro, es acumulativo y aparte no es sano en cuestiones de atención, el poder, o más bien no es posible que una persona pueda mantener una atención adecuada durante un tiempo demasiado prolongado. Por eso les comentaba, en las escuelas, por eso específicamente en secundaria, las clases son de 50 minutos, porque los alumnos de una edad adolescente de ir hacia arriba se dispersan. Un niño, por ejemplo, de preescolar, tú puedes retener 5 o 10 minutos, 15 a lo más, y de ahí se va a distraer. Entonces, por eso el tiempo recomendado es de 50 minutos a una hora. Gracias. Sí. Siguiente. Pero nada más tengo una pregunta para ti, pregunta rápido. Okay. Hablábamos de tiempo en la sesión o de tiempo, de espacio en el que alguien tendría que ya tener como... Tiempo en la sesión. sesión. Ajá. ¿Cuánto tiempo es el adecuado para lograr una intervención adecuada con el paciente? Sí. Ok. De acuerdo, gracias. Número 2. ¿De qué forma se debe adaptar la entrevista cuando se trabaja con personas con alguna discapacidad cognitiva o algún problema de lenguaje? Yo creo que hay que individualizar todos los procesos porque todas las personas con discapacidad o sin discapacidad son únicas. Yo tengo una hija con discapacidad y si bien hay ciertas características generales de cada síndrome o de cada condición, ninguna discapacidad o ningún síndrome son una sentencia. Entonces hay que encontrar las alternativas mediante preguntas muy concretas. O sea, un ejemplo, no es lo mismo preguntarle a alguien, ¿cómo lidiarías tú con el conflicto? A preguntarle, si un cliente llega enojado, ¿cómo reaccionarías tú? O sea, ser más claro, más conciso, preguntas más cortitas, tener como más paciencia y ir adaptando poco a poco los procesos conforme las necesidades y las habilidades que tú observes que esa persona puede tener para ir descubriendo a lo mejor habilidades que tiene por ahí guardadas, porque siempre tiende la gente a generalizar. O sea, si el niño tiene síndrome de Down, ya dan por hecho que todos los niños tienen que actuar así, o el autismo, etcétera. Entonces, la clave es como individualizar mucho ese proceso porque es un derecho que todos pues, los pacientes tienen. Ok, gracias, compañera. Adelante. Dale. Pues también creo yo que hay que tener la suficiente honestidad y humildad de poder decir, no estoy lo suficientemente preparado. O sea, creo que por un lado tenías que preparar para este tipo de situaciones, pero por el otro tienes que tener la capacidad de decir, no conozco muy bien el síndrome de Down, entonces te sugeriría que mejor acá, ¿no? O en el caso de mí, yo me doy cuenta, también tengo un hijo autista, yo me doy cuenta cuando llego con alguien y le digo es autista, y en el momento que me dicen, ok, o no me lo dicen siempre, o sea, es como de, sí, páselo, mejor no.
sea, creo que sí es parte de la ética profesional tener la capacidad de decir, no estoy todavía preparado para eso, pero igual es parte de la ética profesional a partir de hoy conocer un poco de la condición para cuando vuelva a haber una futura oportunidad de atender a alguien. Ok, muchas gracias. Pero si estamos hablando como de recursos, o sea, allí podría ser como integrar imágenes o visuales y si está en la medida de lo posible que el cuidador o la persona responsable esté presente en la sesión. Ok, gracias. Siguiente pregunta. ¿El psicólogo o terapeuta puede reservarse el derecho de admisión con algún paciente? La primera cita no. No, es una pregunta muy buena. Cuando se va a una entrevista, no, ningún especialista debe hacerlo. Pero si a base de esa entrevista o de una sesión, el número que sea, el paciente se portó agresivo o como terapeuta ve que su integridad física está en peligro, sí puede desistir, pero yo no aplicaría como el derecho de admisión, simplemente como me siento inseguro con cierto paciente o por cierta situación. Comento rápidamente, una vez un psicólogo me comentó, cierta ocasión a la paciente se le canceló la cita por eventos, ¿no? Y se le marcó a la casa, oye, ¿sabes qué? Número de referencia, esta fulana de tal contestó el marido y se le puso agresivo y el marido fue a agredir al psicólogo, oye, ¿qué te pasa? ¿Tú quién eres? Y dijo, entonces, ¿sabes qué? Pongo mi límite y canalizó al paciente con otro colega. Entonces, ahí en el derecho de admisión simplemente digo, ya no lo quiero atender por una situación o por otra. Okay. ¿Alguien más sabe que acá había levantado la manita? ¿No? Ok, adelante, compañero. Yo creo que sí puedes, incluso desde la primera sesión. Si por ejemplo a mí me canalizan o me informan de un paciente que yo sé que a lo mejor me va a tener problemas legales en atenderlo o que puede haber otro tipo de complicaciones, creo que tengo todo el derecho de ni siquiera atenderlo la primera vez. Creo que sí es. Muy bien. ¿Alguien más? O bien que tú digas, no es mi área, Ajá, también, ¿no? también. Se vale decir, bueno, pues qué bueno que te recomendaron conmigo, pero yo considero que mejor te recomiendo a alguien. Pero ahí sí se aplicaría el derecho de admisión. Yo diría que, como decía Nuria, admitir que no soy competente para el tema que vamos a hablar. Sí, o sea, no tomar el derecho de admisión como, pues, digamos, como el cover de un antro, ¿no? O sea, sino en el sentido de que también uno, como terapeuta, pues a veces también debe darse cuenta, y digo, desde el momento en el que sacan la cita contigo, ¿no? O sea, te puedes ir dándote cuenta un ejemplo, ¿no? O sea, si te contacta una persona que es muy cercana a alguien muy cercano a ti, pues ya desde ahí no vamos a tener ciertas afectaciones en la objetividad del proceso terapéutico, ¿no? O sea, o cuando te piden atención en situaciones que claramente no son tu especialidad, pues también a veces es importante que tú, por eso también tú tienes que tener pues una fuerte cartera de colegas con quien puedas canalizar, porque también eso va a hablar de ti, ¿no? O sea, si tú pasas con un colega, pues yo tengo, la gran mayoría de mis amigos son psicólogos, ¿no? O sea, y no hay muchos con los que, a pesar de que los aprecio mucho, no les mandaría un paciente, ¿no? O sea, porque sé que en la parte profesional no... ¿También lo vamos a editar? No, sí, también. Acuérdense que es confidencial. Daniel Alejandro, un saludo. Digan nombres. Y también después yo también tengo colegas que a lo mejor no son mis personas favoritas, pero también sé que trabajan bien, o sea, y también he llegado a canalizar con personas, ¿no? De ahí la objetividad. Ok, gracias. Bien, la última pregunta es, en el trabajo con adolescentes, cuando no hay redes de apoyo o personas cercanas a él o ella, ¿cómo procuras un seguimiento adecuado para trabajar con el adolescente? Yo creo que es muy difícil y muy complicado. Voy a comprar una situación que tuvimos. Yo estaba en el DIF de Metepec dando pláticas de adicciones a las secundarias. No sé si alguien recuerda que por aquí en el mercado de las artesanías asesinaron a unas parejitas ahí. Al siguiente día, así, la Injuve nos dijo, ¿saben qué? Tienen que ir a dar unas pláticas al kinder que estaba ahí atrás del cerro de Metepec y en una secundaria, en una prepa, que es un colegio de bachiller, no sé si está por ahí. El kinder nos aceptó bien, nos recibió y dio una plática y todo a padres de familia, pero cuando fuimos al colegio, se ve privado pero es público, empezamos a dar pláticas, les dio a 2 grupos, pero al tercer grupo llegó el director y no, espérame, tú no puedes, o sea, ¿quién te manda? ¿Quién es tú? ¿Quién otro? No, es que a nosotros nos manda la Injuve. La Injuve le notifica al DIF de Metepec y que vengamos aquí a dar la plática. Entonces el director se puso así en su plan de, no vas a dar la plática, no, y se puso en un plan muy pesado. Yo soy el director, yo soy el que manda, yo soy el que dirige,
Entonces la psicóloga se le ocurre decir, es que hubo una situación aquí de, pues a los yoguisos ya saber que había pues personas drogándose y el profesor, no, espérame, en mi escuela no, y es que este comentario que tú estás haciendo me va a afectar en mi carrera, me va a afectar en mi escuela, y es como que quizás la compañera pues no hizo el comentario correcto, de decir, no fue en tu escuela, es en la zona por lo suscitado, pero cuando no tienes una red de apoyo es muy complicado seguir un tratamiento con una adolescente. Cuando no hay una red de apoyo, creo que lo primero que tienes que hacer, una vez que lo identificas tú, creo que primero hay que trabajar con esa parte con la persona. O sea, es creo yo, concientizarlo de que es su responsabilidad, está solo, pero no solo porque aquí estoy, pero me tienes que buscar. Voy a estar atento, o sea, a lo mejor pudiera sonar incluso un poquito hasta una especie de involucramiento, pero definitivamente creo que sí puede llegar a funcionar. Primero te concientizo del momento y del lugar en el que estás parado, donde yo sí te quiero apoyar, pero dependes tú de ti y no te atengas a los demás, y entonces ya pasar a la locación. A una red. Claro, coincido contigo, compañera. Gracias. Adelante. Sí, sobre todo que... perdón, no. Bueno, sí, igual la parte de sensibilizar. Yo creo que, estamos hablando de adolescentes menores de edad, o sea, debe de haber alguien, siempre debe de existir alguien, y que finalmente es una corresponsabilidad que hay, ¿no? Si está en escuela, si está... O sea, siempre va a haber alguien, y entonces desde ahí también como la parte de la sensibilización hacia la persona, que es también un derecho del adolescente a su salud, a su bienestar mental. Entonces, sí, la parte de sensibilizar mucho, y como sí coincido con Nuria, la parte al paciente, pero también hacia los demás. Muchas gracias, compañera. Por cuestiones de tiempo. Sí. Gracias.